Cuando llegamos a las plantas decimos, no, a las plantas solo influye el ambiente físico. Pues no, pues también hay un ambiente químico que determina la composición de la atmósfera, está cambiando a un ritmo brutal, y hay un ambiente biológico que rodea a la planta, que es lo que vive en el fenosistema, en la parte aérea, y lo que vive en el criptosistema, lo que vive en el suelo, y no vemos. Es decir, que las plantas es igual. Para que aparezca una enfermedad hace falta unas condiciones físicas idóneas, unas condiciones químicas que ayuden, y sobre todo hace falta que el ambiente biológico lo permita. El ambiente físico, el ambiente químico propone, y el ambiente biológico, es decir, lo que hay alrededor de la planta en la parte aérea y lo que hay alrededor de la planta en el suelo, dispone. Y prácticamente eso es lo que yo quería contarles a ustedes, nada más, poco más, no quería darles aquí una paliza. Vamos a estirar un poco la charla para... Fijaros del ambiente químico. Ese color rojo que veis ahí, en ese mapa mundi, indica las zonas, la península ibérica, el litoral mediterráneo, lo que veis en amarillo, rosa, naranja, todo lo que no sea verde, azul, está afectado por una composición química del aire que determina un estrés en las plantas. Pero no porque lo diga yo o porque lo digan los ecologistas, lo dicen todas las universidades americanas, todas las universidades europeas y algunos centros de investigación españoles. Tenemos unas concentraciones de ozono troposférico que respiramos, que a las personas, en Madrid pues paran los coches, tal, en Barcelona, pero en el campo no se pueden parar los coches. Las personas tenemos un sistema para hacer frente, pero las plantas no tienen. Entonces, podemos decir que en La Rioja, en primavera, verano, nuestros cultivos tienen un estrés por la contaminación química por ozono. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, pues ya sabemos algo. ¿Se puede hacer algo contra eso? Pues poco, porque el ozono es un contaminante secundario, se genera en las ciudades, reacciona y se deposita en el campo, digamos, aparece en las zonas rurales. ¿Tendrían que pagar las ciudades un impuesto a los agricultores por ese daño? Pues probablemente, pero no lo van a pagar. ¿Esto qué significa en la papa, no? Esta tontería que estamos diciendo, para que entendáis lo que estamos hablando. Fijaros esto mismo. Esto es papa cultivada con aire de 1970, papa con aire del año 2000 y papa con aire de 2025. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues se puede hacer unas cámaras especiales en que tú pones la calidad del aire que sabes que había en cada momento. Esto es significativo. ¿Qué hace el agricultor para este estrés que está ahí? Ahí no aparece ninguna enfermedad, no aparece ninguna plaga, ningún hongo, ninguna bacteria. Forzar, ¿cómo fuerza el agricultor la maquinaria? Con fertilizantes químicos. Con fertilizantes químicos él intenta que este efecto, aire limpio, aire de 1970, pues inyecta energía para compensar ese problema de contaminación química del aire. Bueno, eso por poner un ejemplo, pero yo realmente os quería hablar del problema de el ambiente físico propone la enfermedad, predispone la enfermedad, el estrés de las plantas, pero quien autoriza a que se desarrolle la enfermedad es el ambiente del fenosistema, es decir, la compañía, igual que con las personas, la compañía que tiene la planta en la parte aérea o la compañía que tiene la planta en el sistema suelo. Ahí están muchas explicaciones de lo que le pasan a nuestros cultivos. Ahí están muchos por qué. Otra cosa es, una vez que sabes el por qué, pues ya tú puedes hacer una estrategia dependiendo de tus posibilidades, dependiendo de tus capacidades, dependiendo de cómo esté diseñada tu explotación, pero tú ya sabes
qué tienes que hacer. Ya sabes en la dirección que tienes que trabajar. Pues os decía que la mayoría, o ahora veréis un porcentaje alto de lo que le pasa a nuestros cultivos en general, está determinado porque lo que rodea al cultivo en el ambiente aéreo o lo que rodea al cultivo en el suelo está proponiendo una enfermedad. Os voy a poner un ejemplo. Ustedes piensan que yo cojo esporas de Fusarium, la meto en una maceta y la planta de tomatera coge Fusarium o coge Rhizoctonia o coge tal virus. No, eso no es así. Ustedes van a un banco y dicen, deme usted la cepa de Fusarium o de Rhizoctonia más agresiva que tenga. Y le dan. Ustedes llegan a sus macetas y las ponen allí en el suelo, las ponen en el riego. Verás tú el Fusarium que le va a aparecer. No. Una cosa es el patógeno y otra cosa es la enfermedad. Para que el patógeno se convierta en enfermedad, hace falta que el ambiente lo autorice. Igual que los chicos. Tú tienes un chico que es problemático. Se va con un grupo de niños o de chicas más o menos normalizados. Si no le autorizan, el chaval se comporta como uno más. Hace falta que el ambiente lo autorice. Si el chico es problemático, se va en un ambiente de chicos problemáticos, le autorizan que haga la gamberrada o que haga lo que sea y aparece el problema. Pues exactamente igual. Mirad. Vamos a hablar de cuáles son los factores que fallan en la compañía de la planta en el ambiente aéreo. No, esto es en el suelo. Bueno, lo que falla en el suelo, en el criptosistema. Pueden coger, en La Rioja yo no hemos trabajado nunca, yo por lo menos no, pero ocurre en el resto del territorio español, desde Canarias, Baleares, Andalucía, Asturias, donde quiera. Tenemos 3 problemas generalizados en lo que rodea a la planta en el suelo, en la compañía de la planta, en la compañía de las raíces. El primer problema que tenemos es que el suelo, que es un filtro biológico, es el riñón del sistema, no filtra. Nosotros tenemos unos riñones que cuando dejan de funcionar, estamos listos. ¿Por qué? Porque deja de filtrar, deja de retener las sustancias que son tóxicas, que no quiere, y las expulsas directamente a la orina o a la caca y no deja que esas sustancias pasen a la sangre. ¿Cuál es el filtro de los agrosistemas? El suelo. El suelo es el riñón. ¿Y por qué no filtran nuestros suelos? Os voy a poner un ejemplo. El 70% de las plagas que tenemos, el 70%, pasan alguna fase de su ciclo en el suelo, normalmente en la fase de larva o la fase de pupa, ¿no? Después salen, hacen daño, se multiplican y vuelven otra vez al suelo. El 70%, por ejemplo, las moscas de los frutales, ¿no? Por ejemplo, los tris, por ejemplo, los lepidópteros, todas esas plagas, que llamamos plagas, necesitan hacer una fase en el suelo, pasan por el riñón. Y la mayoría lo hace en forma de larvitas, así, ¿no? Esta es la larva de la mosca de la fruta. Si tú piensas que un trips en forma de larvita cae al suelo, blandito, y allí se queda, se multiplica, en pupa y sale y no le ha pasado nada, que la mosca de la fruta cae una larvita blanquita, blandita al suelo, se multiplica en pupa y no le pasa nada, extraño, porque en el suelo normalmente están las hormigas, están las tijeretas, están los coleópteros, están los colémbolos, para comérselo o para contaminarlo.
o las arañas, ¿no? Es decir, o bacterias. Hay muchísimas cosas en el suelo para hacer la labor de filtro. Estos son unos datos que os traía que no procede. Si el suelo no retiene a esas plagas, es decir, si el suelo a esos trips, a esas moscas, a esos lepidópteros, cuando están haciendo una fase, no se los comen, porque allí no hay nada, esa función de filtro, de retener, que tiene que hacer el suelo, no la hace. Ahí tenéis el 95% de los problemas de los agrosistemas nuestros. El suelo ha dejado de hacer su función de filtro. No estoy diciendo esto porque son datos. Antes teníais los datos de una tesis doctoral que se hizo sobre este tema, en lo que se constató, es decir, está más que estudiado. Entonces parecería lógico, es decir, ¿dónde se reproducen las plagas? En los suelos limpios, en los suelos sin vida, en los suelos con herbicidas, en los suelos sin materia orgánica. ¿Quiénes son los que filtran las plagas de todo? Los agricultores ecológicos, en su suelo. Sus suelos tienen que filtrar a las plagas de ellos más los que vienen de alrededor. Bueno,